La escuela es el lugar donde se hacen amigos. No solo se trata de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos. Escuela es sobre todo gente, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Nada de convivir las personas y que después descubras que no existe amistad con nadie. Importante en la escuela no es solo estudiar, no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz. Eso nos dice Paulo Freire y es la manera que queríamos comenzar este encuentro, esta entrevista con Miriam Cerdá, autora del capítulo número 3 del libro Inclusión versus Equidad. Eh, el libro, como saben, estuvo dirigido y coordinado por Editorial Serial. Muchísimas gracias a Santiago Ares que está acompañándonos y también a Miriam, le damos la bienvenida. Miriam Glaciera Cerdá nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es profesora de lengua, literatura y latín, tiene estudios avanzados en filosofía. También es actriz, instructora de yoga, diseñadora de permacultura, facilitadora certificada en Pedagogía 3000 y cofundadora de la Asociación Civil La Fuente, Agua para el Corazón. Tiene una amplia experiencia en trabajo con grupos vulnerados y en la planificación e implementación de programas sociales. Buenas tardes, Miriam. Bienvenida, gracias por este encuentro. Buenas tardes, muchas gracias. Qué amorosa presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por invitarme también a escribir esta parte del libro. Miriam, comenzamos con estas palabras de Pablo Freire, un referente latinoamericano en educación, y quería preguntarte, ¿qué es para vos la escuela? Uh, bueno, me he pasado más de la mitad de mi vida, ¿no? Como alumna y como docente dentro de las escuelas. Las palabras que dice Freire son hermosas y también están dichas desde un lugar muy amoroso con la escuela. Pero él mismo también fue muy crítico, ¿no? De la escuela, del sistema educativo y de los principios que vienen un poquito entre líneas, ¿no? Y de eso me parece que dos cosas. Una es la escuela como lugar de encuentro, como lugar para compartir experiencias, para compartir sabiduría, construir conocimiento. Eh, sí es un lugar que puede albergar los más hermosos experiencias y sentimientos, ¿no es cierto? Pero no siempre es así. Y no siempre es así, y no es por culpa de la escuela siempre o por culpa de los docentes, ¿no es cierto? Es decir, no siempre es así y no siempre ha sido así, porque la escuela, tal como la conocemos hoy, es una creación de la modernidad europea, diríamos, que con un fin bastante preciso, que era el de ordenar la sociedad, la de poner orden en una Europa muy racionalista, muy positivista. Había que igualar, había que ponerle a todo el mundo a trabajar y a veces la escuela se convirtió en un mecanismo de sometimiento en el que justamente no se promovía la diversidad, sino que el objetivo era homogeneizar. Entonces en ese homogeneizar se pierden las diferencias y quedan afuera aquellos que cuyas diferencias no son reconocidas y no son reconocidas ni siquiera como un valor. Entonces, la escuela como mecanismo, como lugar, eh,
tiene un lugar importantísimo, tal vez lo siga teniendo, pero no existió siempre. Lo que sí existe siempre es la educación. Y entonces ahí es donde a mí me gustaría hablar de educación más que de escolarización. La escuela es un lugar fundamental, eso no cabe duda. Pero educador también es eh, el señor del negocio, del kiosco, que le dice que cuando va un chico a comprar cigarrillos o a comprar alcohol, le dice que no y le explica por qué no. Educadora es la enfermera en una salita o en un hospital que cuando viene un chico con un problema físico o una duda sobre sexualidad, se sienta y se toma tiempo para explicar. Entonces, toda la sociedad es educadora y tiene un rol absolutamente importante. Si la sociedad se delega de su responsabilidad y la pone todo en una cajita y esa cajita le pone el nombre escuela, eh, vamos a, vamos a tener un problema, que en realidad es el problema que estamos teniendo hoy. Eh, no se habla de educación en el sentido amplio, integral de la palabra, abarcando a todos los sectores, a todas las personas que conforman la comunidad. Para mí la escuela es fundamental. Hoy, y con esto te cierro, digo, hoy necesita la escuela refundarse, cuestionarse a sí misma y refundarse, porque el mundo necesita una escuela absolutamente diferente de la que tuve yo hace 50 años, y creo que va a seguir evolucionando muy rápido, sobre todo en estos tiempos en que los cambios se dan eh, a una velocidad impresionante, ¿no es cierto? Entonces, la escuela va a tener que refundarse y redefinirse. Y en eso tendría que participar toda la comunidad, no solamente los profesionales, los pedagogos, los filósofos, no, toda la comunidad, la madre, los padres, los vecinos, los trabajadores y los funcionarios, todos deberían participar en ese debate. Gracias, muchas gracias Miriam por esta apertura, por esta introducción. Em, Cuando trabajamos el libro el año pasado, este libro fue publicado, fue presentado el 10 de diciembre del año pasado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Em, Habíamos estado todo el año trabajando bajo una situación particular, que fue un año y medio, 2 años ya de pandemia, ¿no? Preparándome un poco para este encuentro, había estado buscando información de qué es lo que estaba pasando con los niños en edad escolar y la pandemia. Digo, hoy los chicos están volviendo a la escuela y estamos viviendo una vuelta a clases distinta, ¿no? Em, y buscando encontraba unos informes que sacaba UNICEF una vez por mes durante la pandemia, ¿no? Sobre la educación y el COVID y la respuesta de los gobiernos de América Latina y el Caribe, ¿no? Y era bien interesante porque decía con foco en los más vulnerados. Tu capítulo también habla de los más vulnerados, ¿no? Y hablaba sobre la disponibilidad de materiales educativos en los idiomas locales y en formatos accesibles para personas con discapacidad, la situación de los niños indígenas, aquellos que viven en áreas remotas o que son migrantes, por ejemplo, que por supuesto sigue siendo aún hoy un desafío, ¿no? Digamos, solo la mitad de los países habían tomado acción sobre esta realidad que estaban evidenciando, pero eh, era un mapeo, ¿no? Estos informes mensuales al final son un mapeo. ¿Qué pasa y cuál es el rol, ¿no?, de UNICEF y de estos organismos internacionales en el día a día y en la realidad de esos chicos? Bien. ¿Qué pregunta? Puntualmente en América Latina y en Argentina eh, veníamos con un déficit ya social y que impactaba en el sistema educativo de una manera muy grave, muy seria. Eh,
Y cuando vos venís cayéndote de la montaña y encima te pegan un empujón, es terrible. El efecto fue terrible, ¿sí? Eh, los sistemas educativos estaban ya desfinanciados, había mucha preocupación en ese sentido por los docentes también y por los directivos de las escuelas. Eh, yo lo veo desde el lado de adentro de la escuela porque siempre fue mi lugar, ¿no es cierto? Entonces vi la enorme dedicación de los docentes eh, y de todos los educadores que estaban atendiendo el celular 24 horas todo el día, es decir, no estaban 4 horas en la escuela, estaban 24 horas en su casa, con la escuela dentro de su casa, ¿no? Desde el celular. Muchas maestras llevando los trabajos hasta las casas de los nenes que no tenían celular o que no tenían internet. Es decir, cuando el sistema colapsa, las personas son las que salvan las cuestiones. Y yo diría ni siquiera los organismos internacionales. Es el vecino, es el que está al lado, es el que te dice, usa mi internet. En ese sentido hubo una movida muy grande y muy interesante en cuanto a ayudar a que los chicos no dejaran de aprender. En el segundo año sí hubo mecanismos un poco más aceitados porque por lo menos en la Argentina y en otros países sí se armaron programas dentro y fuera de las escuelas que se llamaron de fortalecimiento, en donde se nombraron más cantidad de docentes. Esos docentes iban a las casas de los chicos recibieron una buena cantidad de horas de apoyo escolar dentro mismo de la escuela. Y los organismos internacionales lo que hacen es llamar la atención. En realidad, lo que hacen es mostrar la situación y denunciarla, que es lo que realmente les toca hacer, y es hasta donde pueden también, ¿no? Porque los gobiernos nacionales, los gobiernos de los estados, son los que tienen que administrar sus recursos, poniendo en primer lugar la importancia de la educación, invirtiendo en primer lugar en educación. Entonces fíjense que en la Argentina se había comenzado con un plan para llevar internet a todas las escuelas y eso quedó justo antes de la pandemia, quedó desarticulado. Entonces, retomar eso de tener internet, de tener señal, de tener acceso, de que todos los chicos y chicas puedan, y en el caso del acceso, digamos, los más vulnerables siempre son los que más sufren, es decir, aquellos lugares en donde hay mayor vulnerabilidad social o donde hay algún tipo de discapacidad, que era lo que vos decías, esos sufrieron el doble, porque los maestros que se tomaron, digamos, para reforzar el regreso de los alumnos a la escuela, no tenían todas las herramientas como para acercarse a todo tipo de diversidad que tuviera necesidad de un apoyo. Entonces, siempre hay un sector que queda un poco más atrás. Y entre esos son los que son muy marginados por el sistema económicamente, socialmente. Y ahí es donde vos ves que el bagaje cultural de los padres y de la familia es el que puede resolver de alguna manera y achicar la brecha, ¿no es cierto? En donde hay padres y madres, donde hay una comunidad que no tiene esos recursos culturales, los chicos van a quedar por debajo de esa la palabra debajo no es muy alentadora, pero quiere decir, no llegan a recibir todo lo que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque hay seres humanos que necesitan otras cosas o que necesitan más que algunas otras personas. Entonces no se llega. Yo creo que va a ser un déficit que a largo plazo se va a notar y que va a haber que invertir muchísimo más en educación para que ese déficit se salde un poco. Hasta ahí es hasta donde yo me animo a decir, mucho más. Mírame, en el libro, en tu capítulo Inclusión y Equidad en Educación, haces referencia a
a los últimos 5 siglos de la educación y el tratamiento que se hace y cómo fue variando esto en el tiempo respecto a las personas con discapacidad. ¿Pudieras compartirnos algunos conceptos claves de tu capítulo para aquellos que están en este momento conectados y que nos están viendo en Facebook y que después van a poder acceder a esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube para que de alguna manera puedan acercarse a la propuesta que haces en el capítulo 3 de Inclusión versus Equidad? Bien, a ver, sí, me acuerdo un poco. El tema, claro, hoy lo estaba repasando igual, pero bueno, el tema es eh, cómo fue en cada sociedad y en cada momento de la historia de las distintas sociedades, la definición de persona ya fue cambiando. Y la definición de persona con discapacidad también. No fue siempre la misma, no siempre fue entendido del mismo modo. Y hay que ver desde dónde estamos hablando de inclusión. Para mí esto es fundamental. Cuando uno habla de inclusión, los que estamos acá, perdón porque voy a generalizar, pero hablamos desde adentro. Hay una inclusión, quiere decir que hay una adentro y una afuera. Quiere decir que hay un límite o una frontera y que estamos del lado de adentro diciendo, viendo por qué hay otros que quedan afuera. Ya sería casi positivo eso, ¿no? Que lo que está adentro se pregunte, che, hay gente que está quedándose del otro lado. Eso ya podría ser hasta positivo. Pero no se habló nunca, no se habló siempre de inclusión. Partimos además de una definición de persona y de persona con discapacidad dentro de este paradigma, volvemos, hegemónico, europeo, patriarcal, blanco, que tiene un determinado paradigma de manera de filosofar y de pensarse a sí mismo, y entonces se cierra porque se vuelve hegemónico, porque además es imperialista. Hace 5 siglos éramos parte de un imperio, después vino otro, pero siempre somos la parte de la punta de la montaña, digamos, ¿no? La punta del iceberg es este sistema. Es este sistema, digamos, este paradigma, ¿no? Y desde ahí es que podemos ver que se impone un estilo de cultura, ¿no? Se impone, esta es la cultura. Y se desconocen todas las otras culturas. Como si no hubiera otras culturas, como si no hubiera otros idiomas, como si no hubiera otras maneras de vivir. Y entre esas otras maneras de vivir y de ser, que es el de la persona con discapacidad, en un principio la sociedad de esta que estamos hablando, ¿no es cierto?, de la cultura hegemónica, directamente los desconoció. Es decir, una persona con una discapacidad no es persona, no existe, no tiene derechos, que es prescindible, ¿no? Queda fuera absolutamente, ¿no? Está negada. Esas personas quedaban en la calle o se hacía cargo de algún familiar, pero no eran reconocidas ni siquiera como su existencia. De eso aparece una cierta benevolencia, digo, ¿no? De beneficencia, bueno, no podemos dejar que estas personas estén muriéndose en la calle. Bueno, aparecen los hospitales, aparecen los hospicios, aparecen los lugares de cuidado, pero es marginal, es decir, no es para la integración. No sé si se me está escuchando, díganme si se deja de escuchar, ¿eh? Se escucha, se escucha. Bien, se deja de... Entonces esas personas, eh, pero aparecen como personas, diríamos. El humanismo reconoce que hay personas que necesitan un cuidado especial. Justamente cuando arranca también en esta sociedad occidental y cristiana la idea también de la medicalización de lo diferente. Antes esas personas eran personas diferentes, ahora son personas que necesitan un cuidado especial. Hay una patología, ¿no? Se inventa esta cuestión de la patología. Y a partir de ahí empiezan a ver ciertos síntomas, casi en el siglo XX recién, de ver que estas personas no
se logren integrar de alguna manera a la vida de la sociedad. Entonces aparece el momento de la integración, ¿no? De cómo hacemos para que las personas que tienen alguna discapacidad de algún modo puedan convivir con los otros. ¿Eh? Si bien, por ejemplo, en la educación se ve claro porque hubo dos sistemas educativos paralelos, el sistema que se llamaba común o normal y el de especial, empezó a haber como más fluctuación o interacción entre los dos sistemas, ¿no es cierto? Eso fue la era de la integración. En los últimos años ya se empezó a hablar de la inclusión, es decir, cómo pasar de un esquema que era de integrar, es decir, que el diferente, que la persona diferente pueda convivir, ¿no? A ser parte de, que son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Una cosa es convivir porque yo te doy lo que se cae de mi mesa, y otra cosa es que compartamos el plato. Es muy diferente, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuál fue el problema o cuál es el problema hoy? Volvemos al tema del problema serio de la escuela, es su falta de elasticidad, su falta de flexibilidad. ¿Por qué? Porque terminó, en vez de que es diferente, obligando de alguna manera a la persona que tiene alguna discapacidad a adaptarse a los ritmos, a las exigencias y a las limitaciones del propio sistema educativo. Entonces, hoy se ha avanzado, y la verdad es que se ha avanzado muy poquito, muy poquito. Hemos cambiado la palabra, integración por inclusión, pero es poco lo que se ha avanzado. Incluso cuando he sido parte de un equipo directivo en una escuela secundaria y teníamos alumnos que tenían algunos diagnósticos, a quienes, bueno, recibíamos con nuestro mayor cariño, sabíamos de nuestras propias limitaciones, porque en un ambiente en donde los docentes tienen muy estructurado su forma de trabajo, se les hacía muy complicado tener a alguien que necesitaba otro tipo de acompañamiento o de interacción. Entonces ahí sí, bueno, teníamos muy buen equipo de orientación escolar, muy buenos padres, muy buenas madres, y inventábamos lo que se nos viniera en la cabeza, ¿no es cierto? En parte porque también hay algo que me parece importante, que es que los directivos tienen en sus manos una gran cantidad de herramientas que a veces tienen, yo diría, casi como más miedo de usar que la imposibilidad. No está prohibido, no está prohibido probar, hacer experiencias nuevas, sacar los bancos del aula al patio, no está prohibido, no es que no se pueda hacer. Pero como volvemos de esto, la escuela como un mecanismo de disciplinamiento, el primer amaestrado es el maestro. Entonces es difícil que se dé libertad para experimentar, para atraer gente nueva, gente que conozca otras, que tenga otras metodologías, que pueda ver las situaciones desde otra perspectiva también. Y después volvemos al principio, incluir, ¿para qué? ¿No? Es decir, ¿cuál sería el objetivo de incluir a alguien? Si yo no tengo en claro qué es esa nueva vida que yo quiero crear, en donde todos tengamos los mismos derechos y en donde todos podamos expresarnos libremente y crear un mundo mejor, es muy difícil. Si el objetivo sigue siendo de la escuela que salga gente preparada para el trabajo formal o para entrar a la universidad, es muy pobre, todavía es pobre ese objetivo. Y ahí es donde, bueno, hay que redefinir para qué uno va a ser educador o educadora. Es una linda pregunta hacerse esa. Sí, esto que planteas de alguna manera lo conversábamos con Pamela, que fue la autora del capítulo 1 del libro que hablaba de la situación de las personas con discapacidad. Y la realidad en América Latina es que solo el 20% de los niños con discapacidad en edad escolar acceden a la educación.
Digamos, es alarmante que el 97% de las personas con discapacidad no sepa leer ni escribir. Claro. Entonces, ¿para qué? Al menos para generar igualdad de oportunidades, ¿no? Digamos, el acceso a la educación es un derecho humano fundamental, básico, y no se cumple, digamos. Esta es el número a Claro. nivel latinoamericano, pero en todo el mundo es así, hay zonas donde aún es muchísimo más eh, profundo. Y esto que vos planteabas, que fue parte de la conversación con Pamela, ¿no? ¿Para qué rehabilitar a la persona con discapacidad? Para que sea parte del mercado de trabajo capitalista, pero la realidad es que también el no acceder a la educación tiene un impacto negativo en la vida adulta de las personas con discapacidad. En la región, el 90% de las personas con discapacidad está desempleada, fuera de la fuerza laboral, y eso genera dependencia hacia el gobierno, hacia las familias. Entonces, digamos, toda la vida y toda la dignidad del ser humano, de la persona con discapacidad, se ve afectada, ¿no? Claro, es que ahí es donde, cuando yo me pregunto el para qué, tiene que ver con eso. Si la persona cree, si digamos, no las personas, ¿no? Pero la gente que está a cargo, digamos, de la educación, no cree que la persona con discapacidad pueda llegar a tener acceso a la universidad, por ejemplo, se abandona antes. Es decir, yo he conocido montones de docentes que me decían, no, pero ¿para qué le vamos a hacer terminar el secundario si después no va a poder ir a la universidad? Y yo decía, pero ¿con qué derecho vos vas a decir que Claro. esta persona no va a ir a la universidad o que no va a poder hacer tal cosa? Entonces, por eso vuelvo a decir el para qué profundo de hacer que estas personas accedan a todas las herramientas que accede cualquier ser humano, que debería acceder cualquier ser humano. Como mínimo, como vos decís, leer y escribir, pero como máximo ser absolutamente capaz de decidir sobre su propio proyecto de vida y decidir y armar y gestionar su proyecto de vida. Eso debería ser la educación. Eh, pero bueno, hay mucha resistencia dentro. Y dentro, cuando digo dentro de todos, de cada uno de nosotros, de la sociedad, del sistema educativo, de los gobiernos. ¿Sí? Todavía es muy fuerte la resistencia que hay, ¿no es cierto? Eh, pero me parece interesante que se está empezando como a discutir o como por lo menos se puede tener en cuenta. Otro sector vulnerado que también quería traer que quería traer a la mesa en este encuentro hoy, también con datos de UNICEF, es aquellos los niños que se ven afectados hoy por conflictos o desastres, ¿no? Uno de cada tres niños y jóvenes de entre 5 y 17 años que viven en países afectados no asiste a la escuela. Una cifra que representa más de un tercio, perdón, de la población mundial sin escolarizar, ¿no? Digo, ahora que estamos viendo lo que sucede en Ucrania, digo, Palestina y otros tantos conflictos Sí, sí. que se están sucediendo, digamos, eh, este informe del que sacaba los datos, uno de cada cinco jóvenes de 15 a 17 años que viven en países afectados por conflictos nunca han ido a la escuela. Dos de cada cinco no terminaron la escuela primaria. No, a mí me causa mucho dolor. Tengo que partir de ahí. Me causa un dolor. eh, Primero porque creo que es imposible no es imposible, bueno, nada, pero que me cuesta mucho eh, percibir la magnitud del problema. Estamos hablando de millones y millones y millones de niños y adolescentes. Que no es que lo más grave, y vuelvo al principio, lo más grave tal vez no sea que no van a la escuela. Lo más grave es que están en campos de refugiados, en campamentos, en lugares en donde realmente la vida es durísima. eh, y no hay infraestructura, y ahí sí entra la escuela, infraestructura especialmente dedicada a la educación, como puede ser la escuela o como puede ser algún otro tipo de dispositivo. Eh, es tristísimo además porque no cesa, no,
es como sacar agua del mar con un tachito, digamos, ¿no? Con un vasito. Todo lo que hacen los organismos internacionales, las fuerzas de paz, ACNUR, no sé, la UNESCO, es apenas una gota de agua en un incendio en donde además en vez de que todos nos quedamos, me parece a nosotros también, todos, ahora que todas las guerras son televisadas, ¿no es cierto? Todavía nos impacta más eh, con qué con qué casi superficialidad podríamos decir que se avanzan en conflictos armados, millones de personas que tienen que huir de sus casas, los niños y las niñas que no tienen una atención acorde a lo que necesitan. Eh, y acá yo voy a hacer dos cosas. Una es que yo creo que los organismos internacionales y las fundaciones también que hay en todo el mundo que se dedican a la educación y a la salud, me voy a poner buena y voy a decir, hacen lo que pueden, hacen lo mejor que pueden, ¿no? Es decir, con los recursos que tienen, con las personas que pueden hacer algo, hacen lo que pueden. No, no creo que haya en ese sentido el problema es que es muy poco, porque el problema sigue creciendo. En vez de remitir, sigue creciendo. Ahora, yo voy a dar mi opinión ya ahí con un poco de mi ideología, digamos, ¿no? La ONU, la UNESCO, los organismos internacionales reciben sus recursos de aquellos mismos que causan los problemas. Es decir, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene 5 países que pueden vetar cualquier resolución que los países quieran tomar y si no lo veta Estados Unidos, lo veta Rusia o lo veta China o lo veta Reino Unido y entonces ¿cuántas para intervenir en estos casos? ¿No es cierto? Es decir, yo veo como que hay estados, naciones que van con con un camión de lanzallamas y le dan a la ONU un tachito de agua para que vaya atrás. Y la verdad es que debe ser terriblemente frustrante, porque uno lee todos los documentos, que yo los fui citando en el libro, de la UNESCO, por ejemplo, sobre educación inclusiva, que hace ya más de 15 años que vienen hablando sobre este tema y los números no se achican, sino que son cada vez más catastróficos. Eh, la verdad es que si no se empieza a pensar en una sociedad y en una sociedad que empiece a cambiar esa manera de estructurarse, en una geopolítica basada en la solidaridad y no en la competencia o en la búsqueda del poder de uno sobre el otro, es muy difícil, la verdad, es muy difícil que los organismos internacionales tengan realmente poder como para actuar o para poder llevar alivio, ¿no? Medianamente. Es decir, yo creo que como personalmente nos supera el problema de una manera tristísima. Noemí Paymal, que es la fundadora de Pedagogía 3000, estuvo en Siria, en los campos de refugiados hace unos años, justamente llevando adelante un programa de herramientas post-trauma. Es decir, la idea de ella era trabajar justamente con los niños y niñas para poder elaborar y sanar el trauma que estaban viviendo y que habían vivido después de la guerra, ¿no es cierto? Pero volvemos a lo mismo, es una gota de agua en un incendio voraz y terrible. Por eso yo sigo pensando que la transformación tiene que ser mucho más profunda y mucho más abarcadora, porque los seres humanos se merecen una vida mejor. Se merecen una vida mejor, no puede depender de que alguien quiera tener más poder o más dinero o más riqueza o más territorio. Tiene que haber un cambio muy profundo en la humanidad para que empiecen a haber valores de solidaridad por encima de todos los demás. Esa es, no sé si vas por ahí con la pregunta. Iba
Bueno, voy a leerte del capítulo. Ah, bueno, Vamos a la fuente. vamos Dice, a la vuelta. vamos a la fuente. Dice, no alcanza con dejar la puerta abierta y poner una silla más a la mesa para decirnos inclusivos. Los millones de personas que nacen y crecen en condiciones infrahumanas tal vez no se sientan invitadas. Quizá no se crean en condiciones de entrar a compartir con quienes los siguen viendo como los otros. Este estado de marginación que es parte de nuestra sociedad. Digo, tiene esto que planteabas recién, ¿no? ¿Cómo se supera a partir de la solidaridad, a partir de reconocernos todos como integrantes de esta sociedad? ¿Cómo se supera? Si lo supiera, te digo la verdad que pues, sería muy interesante. Puedo arriesgar algunas herramientas. En principio yo coincido con Freire que es necesario una mirada crítica sobre nosotros mismos, es decir, sobre los que estamos todos los días repitiéndonos a nosotros mismos que las cosas tienen que cambiar. Bueno, ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué es lo que yo puedo cambiar? Eh, y ahí empezar a corrernos del centro. Es decir, corrernos del centro quiere decir porque si no nos volvemos a poner del lado de adentro. Y lo que tiene que desaparecer es la frontera. No tiene que haber más lado de adentro y lado de afuera. Tenemos que empezar a sentir que somos una misma cosa. Sea el color que tenga, la cara que tenga, la altura que tenga, si tiene una discapacidad o no, o una capacidad que yo no tengo, no sé, pero empezar a derribar ese muro, que yo cuando cayó el muro de Berlín dije, bueno, por fin. Y después me di cuenta que había tantos muros. Y después de ese muro se construyeron tantos muros, ¿no? De Palestina, el de México, y debe haber unos cuantos más. Si no caen esas fronteras, esos límites entre el otro y yo, para empezar, es dificilísimo. Y eso lleva a tomar conciencia. Y lo que te estaba hoy diciendo tiene que llevar a la conciencia de algo que a los seres humanos nos cuesta mucho. Voy a poner un ejemplo. Cuando los varones podían ir a la universidad y las mujeres no, porque lo tenían prohibido, los varones no se daban cuenta que ellos tenían un privilegio, porque para ellos era un derecho. Pero cuando mi derecho, el otro, no lo puede ejercer, ese derecho se transforma en un privilegio para mí. Si yo tengo, y hoy lo vemos en un montón de otras cosas, si hoy la persona, el inmigrante, el refugiado, no tiene los mismos derechos que yo tengo por ser descendiente de europeos, por ser haber estudiado y saber leer y escribir, por haber nacido en este país, quiere decir que yo tengo un privilegio por encima de un derecho. Y ahí es donde si, la necesidad de autocuestionarnos si mis derechos que yo tengo hoy los tienen todos los demás personas. ¿Lo tienen todas las demás personas? Yo tengo el derecho de circular libremente, bueno, lo dice la Constitución. ¿Las demás personas lo tienen? ¿Lo pueden realizar? Yo tengo el derecho de ir y de estudiar a la universidad. ¿Los demás personas lo pueden ejercer? Y nos vamos a dar cuenta de que vivimos en una sociedad que inconscientemente valora esas diferencias, las valora, las pone por arriba. No, pero no, mirá mirá hasta dónde llegó, mirá lo que tiene. Y no valoramos y no nos podemos saber en el resto de las personas que conviven con nosotros cuáles son los derechos que los demás no acceden. Es decir, esos derechos que yo tengo y que los otros no. ¿Por qué los demás no pueden tener? También pasó, y eso me lo hizo ver una amiga mía, cuando era el debate de la ley del matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Dentro de la comunidad, un poco también debatíamos. Decíamos, bueno, pero ¿para qué? ¿Matrimonio para qué? Si esto ya es una cosa medio vieja, lo del matrimonio. Y alguien decía, es que no importa si vos te vas a casar o no, lo importante es que todos tengan ese derecho. Ujú. Y ahí yo aprendí eso, de decir, el derecho
si el otro no tiene la posibilidad de ejercer el mismo derecho que tengo yo, entonces lo que yo tengo es un privilegio. Y tengo que aprender a ponerme al lado del otro, a salir a luchar y a caminar con el otro para reclamar que esta otra persona también tenga el mismo derecho. ¿Por qué? Porque somos uno, y ahí me voy a ir a la parte medio espiritual, pero por eso es, porque somos uno, porque lo que a mí me pasa le pasa al otro, y el otro ya no es otro, el otro soy yo. Ujú. Y el otro también tiene que empezar a sentirse que puede confiar en mí eh, como una misma cosa, ¿no? Como una misma familia, como un mismo grupo. No sé si estoy soñando mucho, ¿viste? Pero yo lo veo en el día a día. eh, Estamos hoy en una sociedad muy individualista, eh, muy hacia digamos, bastante materialista también. Y entonces eso hace difícil volver a revalorizar los vínculos, los lazos, la famosa construcción colectiva, la lucha colectiva. Y cuando hablo de lucha no hablo de salir a pegarle a la gente, no hablo de este ser aguerrido, de buscar la justicia para todas las personas. Por eso hay que trabajar muchísimo en esto, me parece. Y la pandemia y estar cada uno en su casa debilitó mucho esos lazos, ¿no es cierto? Y nos hizo caer un poquito, nos aceleró la cuestión individualista, digamos, nos puso más sobre el individualismo. Yo sigo creyendo firmemente en los seres humanos, pero a veces me enojo, pero sigo creyendo firmemente en que los seres humanos pueden tener un mundo mejor, pueden y merecen tener una vida mejor. Ahora, tenemos que estar todos muy convencidos, convencidas de que el camino es la solidaridad, es el compartir, es el caminar juntos, no mirando siempre la competencia o tener mayor poder o tener más cosas, ¿no? Por ahí es por donde yo iría, Lorena. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, es el puntapié a lo que será el volumen 2 de esta serie Inclusión versus Equidad, que es cuestionar privilegios que profundizan desigualdades, ¿no? Hay una línea ahí que conecta. Santiago, de Editorial Serial, ¿quisieras hacerle alguna pregunta a Miriam? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero, por supuesto, saludarlas. Un gusto, Lorena y Miriam, compartir esta actividad con ustedes, por supuesto. Saludar a quienes nos están acompañando, conectados desde sus hogares, de distintas partes de América Latina. Comentarles también cómo acceder a inclusión versus equidad. Lo venimos haciendo en cada una de las actividades. Aquellas personas que quieran tener un tomo de este libro, lo pueden hacer por la tienda de nuestra editorial, que es www.mandibula.com.ar. Recordamos que es un libro de distribución gratuita y que simplemente van a tener que abonar el envío. Bueno, a mí me gustaría sobre todo saludar a Miriam, a quien no conozco personalmente, pero luego de leer su capítulo cuando estábamos trabajando, ¿no?, editando el libro, por lo pronto es lo que a mí me sucedió, digamos que muy rápidamente empaticé con la autora por su compromiso, la acabamos de escuchar, ¿no? Ella tiene un compromiso que lo expone no solamente en su oratoria, sino a la hora de escribir, y podríamos decir que es un texto escrito a corazón abierto, como suele decirse, donde Miriam nos interpela, nos moviliza, nos señala y nos dice qué es lo que está pasando con la educación a nivel mundial, a través de los datos, ¿no?, que ella
este, este, mm, pone en su texto de los organismos internacionales, de lo que veníamos hablando recién. Pero Miriam, me gustaría consultarte o preguntarte y traerte por ahí al plano local. ¿Qué nos podés decir con respecto a la educación en la actualidad en Argentina? Y también vos sugerís, como respuesta a esta situación de la que venías comentándonos y hablando con Lore, que una de las salidas es el diálogo. El diálogo como encuentro entre los seres humanos. ¿Vos crees que esto es posible? Qué interesante, qué buena pregunta. Primero, si yo no creo que es posible, ni hubiera sido educadora, ¿no? Es decir, uno entra en la educación porque cree en el ser humano. Y no baja los brazos frente a ninguna dificultad, porque si no, ya no lo dice una pedagoga también, rendirse es imposible para un educador. Por eso, para mí, empecemos por ahí, es posible. Lo plantea desde el principio, ya, bueno, hace más desde la década del 70, ¿no? Ya hace 50 y pico de años, Pablo Freire, cuando dice la educación, uno de sus características es que es dialógica. No es uno que habla y el otro que escucha, es diálogo. Y es un diálogo que crea, un diálogo constructor del mundo. Si esa educación es posible, sí se puede cambiar el mundo. Porque en la medida que hay diálogo y un diálogo de reconstrucción del mundo, de la visión del mundo, crítica del mundo, se puede cambiar el mundo desde cada punto del planeta. ¿Qué está pasando hoy en la Argentina? Es que yo diría que hay un grado de confusión muy importante. Se va a aclarar, porque como soy muy optimista, digo, va a pasar la tormenta y se va a aclarar. Pero en este momento hay un grado de confusión muy importante. Las políticas y contrapolíticas que hubo en los últimos años en materia de educativa fueron muy grandes. Es decir, cuando uno hace hincapié, por ejemplo, no voy a poner un ejemplo, pero cuando uno hace hincapié en la calidad educativa y el otro en la inclusión, ponele, pero es un ejemplo solamente. La visión que estás teniendo del otro, de la comunidad y del mundo son muy distintas. Entonces, hasta que no haya un consenso y un diálogo entre todas las partes, entre todos los sectores de la sociedad, para decir, por acá, esta es la educación que queremos, y nos ponemos todos a armar esa educación que queremos y a dialogar y a construirla, va a ser muy difícil. Es decir, porque si el docente y el directivo están esperando que venga de arriba la resolución, la orden de lo que hay que hacer, y se quitan protagonismo y entonces terminamos siendo lo que decía Freire, ¿no? Esa educación bancaria en donde yo tengo un contenido y meto el contenido adentro del alumno, de la alumna, pero no hay reconstrucción del mundo, no hay recreación del mundo. Y cuando dice Freire esa cita, yo la puse en el libro, que es un acto de amor. La educación como definición del mundo es un acto de amor. Entonces ahí yo creo que las personas que están hoy en la cuestión educativa, en el sistema educativo argentino, también van a tener que tener en algún momento a llegar a una discusión profunda y a un consenso. Yo no digo que este tenga más razón que el otro, ¿eh? Yo lo que pasa es que sigo a mis modelos. Pero es cuestión de conversar y de ponerse las pilas todos juntos y de decir, bueno, desarrollemos un programa educativo que sea inclusivo, que sea abierto, que sea equitativo, que busque el mayor desarrollo de las personas, sean como sean, que busque un mundo mejor, más justo, más solidario,
Pero hoy yo siento una gran confusión, y más después de la pandemia, capaz que está bueno que haya venido esta situación de crisis y que nos ayude a replantearnos todo esto, ¿no es cierto? Me parece que podría ser, como dicen siempre, las crisis son oportunidades de aprendizaje. Entonces, ojalá se dé eso. Pero sí, yo creo que es posible. Sí, claro que sí. Ojalá que sí. Ojalá que otros se unan también. Gracias, Santiago. Miriam, muchísimas gracias por tu compromiso, gracias por sumarte a este proyecto que es Inclusión versus Equidad. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado en el live de Facebook. Les recordamos que van a poder encontrar esta conversación en el canal de YouTube de Inclusión versus Equidad con subtítulos para que sea accesible. Gracias de nuevo, gracias por estar ahí. Será hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Santiago.